FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. La sala del Senado a esta hora está discutiendo la paridad de género y también los cupos para los indígenas en el proceso constituyente. La prensa internacional asegura que Chile debe acelerar los cambios para volver a la certidumbre económica, mientras que los efectos de la crisis social ya se muestran gráficamente en la productividad de este año 2020. Mientras Donald Trump está alardeando del poder económico de los Estados Unidos en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, se inicia su juicio político en el Senado de Estados Unidos. Asimismo, la cotización internacional del cobre cayó rotundamente en esta jornada de martes, producto también de la incertidumbre sobre el futuro del presidente de la máxima potencia del mundo. Los estudiantes secundarios reunidos en la ACES, la Asamblea Coordinadora, aseguran que van a nuevamente protestar en contra de la realización de la prueba de selección universitaria. Víctor Chanfroya y Helen Salgado descartaron que se sientan afectados por haber sido excluidos por el DEMRE de la Universidad de Chile en el proceso de medición. Hay nuevos partidos políticos. Por un lado, surge el Partido por la Dignidad, que encabeza el médico y ex víctima de Caradima, James Hamilton. Y la ultraderecha, encabezada por José Antonio Kast, se suma también al panorama político con el Partido Republicano, que hoy oficializó en 3 regiones su incorporación en el CERVEL. Y en el mundo deportivo, las barras, tanto de Colo-Colo como en la Universidad de Chile, asegura que van a boicotear la Copa Chile, que se juega su final mañana en el estadio Germán Becker en Temuco. En tanto que hoy en el preolímpico en Colombia, la selección sub-23 sale a jugar sus cartas y su posibilidad de ya darse por clasificado para la próxima ronda ante Venezuela, a eso de las 20 horas cafeteras. FTC Noticias, la realidad desde la mirada de los trabajadores que sí les importa Chile y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a esta edición de martes 21 de enero de FTC Noticias desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Como siempre, conectados a través de nuestra señal madre digital ftc.cl, también nuestra señal de streaming y, como no, nuestras aplicaciones Mundo Sindical, también radiosenvivo.cl. Además, el más 569-560-29721, la línea que tenemos para dialogar, para estar conectados, atentos a las discusiones que se están desarrollando en el Congreso, también lo que está viviendo el mundo social, una serie de reuniones para finalizar para muchos el 2019. Casi siempre nuestro país funciona con mes corrido, podríamos decir. El año propiamente tal parte en marzo y termina en enero del año siguiente. Así está un poco la nomenclatura. También, por ejemplo, hay actividades sindicales que están en esa línea, terminando en esta semana y la próxima ya todas las actividades para dar pie a un mes de febrero un poco más relajado, más veraniego, evidentemente de feriado legal de vacaciones. FT Cobre en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube donde están las mejores entrevistas del programa Conversemos, también las ediciones de este noticiero diariamente, y FT Cobre para Instagram y las nuevas generaciones. Le agradecemos a cada uno de los nuevos seguidores que estamos poquito a poquito sumándonos con las nuevas generaciones que usan mucho más esa red social. FT Cobre en Facebook, Federación de Trabajadores del Cobre, que también ha sido un canal muy expedito para escucharlos a ustedes, sus comentarios. Les agradecemos también sus deditos para arriba, sus me gusta, también las críticas las asumimos y las informamos respectivamente. Y el @FT Cobre con más de 3.300 seguidores en Twitter.
Así las cosas, vamos a partir mirando esta edición de las noticias, evidentemente con un ojo puesto en las transmisiones del Congreso Nacional, ambas cámaras sesionando hasta ahora, el mundo de la economía que sigue girando también con algunos datos pesimistas respecto de este 2020 y evidentemente también lo que es el mundo social activado otra vez por la última etapa que se señala y con la comunicación de ayer, el DENRE vetando a 86 alumnos, la Defensoría de la Niñez planteando que van a ir de protección ante los tribunales de justicia, una acción cautelar constitucional que se pide y se ejecuta y evidentemente un escenario que se visualiza con ese tema en la educación absolutamente instalado. También la situación del deporte, las barras ya citadas y ya señaladas como universidad, la barra de los de abajo, la Universidad de Chile, la Garra Blanca en Colo-Colo, señalando que van a viajar al sur del país para que no se juegue la Copa Chile, no se haga la final de la Copa Chile, porque para muchos no hay demasiados cambios y solo una agenda anti-protesta, le han denominado desde el mundo social, como la que se ha ido aprobando poco a poco en el Parlamento que recordemos tiene uno de los más bajos índices de aprobación general junto con el gobierno en la última medición de la encuesta de estudios públicos del CEP, el Centro de Estudios Públicos que se conoció la semana pasada. También tendremos algo de la encuesta del Mori Latino Barómetro junto al Instituto de Estudios Laborales, que también ha citado algunos números ahí que hay que considerar. De eso y más estaremos hablando en esta jornada de día martes. Bienvenidos a FTC Noticias. FTC Digital. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 56 9 56 02 9721. FTC Radio y Televisión. Partimos con la información que tiene que ver ya con una intervención que hace el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, que ha informado que oficiará a la empresa aseguradora chilena consolidada porque se explicite si hubo una eventual venta de sobreprecios de productos, en este caso de aseguramiento de vida, también de accidentes del trabajo, a la Corporación Nacional del Cobre, Codelco. El servicio espera obtener antecedentes sobre cómo se comercializaron las pólizas de seguro y también las de seguros de vida y la de seguro de o contra accidentes. Hasta hace poco, recordemos, el pago de las pólizas eran compartidos por los trabajadores y la estatal con gestión a cargo de los sindicatos, además de una empresa intermediadora, Gestión y Servicios GIS. Sin embargo, todo esto se ha vuelto a cargo de la cuprífera en la última negociación colectiva y además está esta intervención y esta querella contra quienes resultan responsables por esta denuncia anónima que supuestamente llegó al escritorio del ministro de Minería, Baldo Procuriza, señalando y acusando que al interior, supuesta y eventualmente de los directorios sindicales, principalmente los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata y el sindicato Radomiro Tomic, habría perjuicio para favorecer contratos entre GIS y Chilena Consolidada y una defraudación o una eventual estafa de al menos 22 millones de dólares. Recordemos que ya está citado para el 9 de marzo próximo una petición además de desafuero laboral en contra de todos los integrantes de los directorios sindicales, que ya está cursada por el Tribunal de Garantía de Calama la querella y ahora debería haber llegado ya a manos de la Fiscalía Local de Calama. Y se espera ahí entonces la intervención o las primeras pesquisas que vaya a desarrollar la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, que es la solicitud que ha hecho Codelco. Bueno, el SERNAC también dice que le va a solicitar a la empresa nacional del cobre Codelco los documentos que se dispongan del caso para determinar la eventual responsabilidad de la empresa aseguradora chilena consolidada. Todo esto por la supuesta infracción a miles de consumidores, que también está investigado por la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, que recordemos reemplazó o fusionó a las superintendencias. Tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de Valores y Seguros ahora es la Comisión para el Mercado Financiero y algo también tiene que decir al respecto. En una comunicación que se conoció en el día de ayer por parte del SERNAC, dice que una vez que se obtengan los antecedentes y en el caso que se detecte un daño a los consumidores por incumplimiento de la normativa por parte de la empresa aseguradora, SERNAC va a tomar las acciones que correspondan para la protección de los derechos de las personas que fueron afectadas. Hay que señalar y recordar que esto llegó hasta el propio escritorio del presidente Sebastián Piñera, supuestamente en una reunión con el ministro Procuriza y parte del directorio de Codelco. Además, recordemos, está el análisis que se ha estado realizando y la comunicación de los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata, que hemos comentado
enfáticamente acá de que se investigue esto y más, evidentemente, y que aquí lo que no se puede hacer es criminalizar la labor sindical, sino que más bien que opere la justicia. Así también lo ha planteado el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides. Así, en este caso, recordemos que hay 3 desvinculaciones que ya se han conocido y estas solicitudes afuera ante el Juzgado Laboral de Calama, que ha citado a la audiencia preliminar, la audiencia de presentación de pruebas para el próximo lunes 9 de marzo. Así están las cosas, entonces se conoce esta intervención del CERNAC para recopilar antecedentes y evaluar las acciones a seguir, con la petición además de antecedentes o datos y documentos a Codelco, y esperamos también que el CERNAC pudiera recibir información que se le pueda entregar por parte de los directorios sindicales 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata. Hay que señalar que hoy se ha generado y se va a realizar un Consejo Directivo Nacional también para el cierre de este año 2019, como les hablábamos de este mes corrido, por parte de la Federación de Trabajadores del Cobre, evidentemente analizando esta situación donde han habido ya varios roces con Codelco en el último tiempo. Hay que recordar las acciones judiciales que se interpusieron en su minuto en la división andina, ahora se suma sucedido en la división Chuquicamata y también en la división Radomiro Tomic. ftc.cl, el punto de encuentro online de los trabajadores y con los trabajadores. Bueno, estamos, como les decía, muy pendientes de las discusiones que se están desarrollando en el Congreso, pero evidentemente uno de los actores relevantes en estos 96 días de estallido social han sido los estudiantes secundarios. Y en este caso, recordemos que hubo de parte de los estudiantes secundarios agrupados en la Confederación o Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la CONES, que se tomó las dependencias del DEMRE la semana pasada para apoyar a sus compañeros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES. Y hoy la Asamblea, en voz de sus 2 voceros, de Ayelén Salgado y de Víctor Chanfró, han salido a hablar y pedir solidaridad y apañe mutuo. Todo esto a los alumnos que rindan honor a medición y ayuda a los estudiantes universitarios que se enfrentan a los rectores que a sus juicios hicieron parte cómplice de una persecución que están enfrentando. Una persecución que, recordemos, tiene que ver con denuncias por ley de seguridad del Estado, que tiene que ver también hoy con la información del DEMRE de que han sido excluidos 86 estudiantes. Entre ellos, por ejemplo, Chanfró y Salgado, como parte de este grupo que no podrán rendir la segunda versión de la PSU por supuestamente infringir los derechos y deberes del y las postulantes para el proceso de admisión 2020. Hay que señalar que la Defensoría de la Niñez ha presentado un recurso de protección en favor de 21 de estos adolescentes ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y el texto asegura que tanto el Consejo de Rectores, el CRUCH, como el Departamento de Evaluación, Medición y Registro de la Universidad de Chile, el DEMRE, han hecho un acto arbitrario e ilegal. Es en la cita que siempre se señala en este tipo de acciones cautelares constitucionales, pues según la Defensoría atentan en contra de las garantías establecidas en el artículo 19, en sus numerales 2, 10 y 24, indicando que sobre los derechos y deberes hay que aceptar que los postulantes se hayan inscrito en el proceso, pero es un carácter obligatorio donde las sanciones para quienes no cumplan las reglas no es la exclusión inmediata del proceso de admisión, aseguran en la Defensoría. El DEMRE dice que sí, que esto está dentro de la normativa que se hace firmar a los estudiantes cuando están cancelando la participación en la preselección universitaria. Hoy hubo nuevamente conferencia y voces de Ayelén Salgado y de Víctor Chanfró. Las escuchamos a continuación, cómo ellos emitieron esta solidaridad de petición de apañe mutuo ante la nueva rendición de la PSU, que va a significar cerca de 40.000, 39.000 y fracción estudiantes que van a tener que volver a las aulas en distintas ciudades del país, pero donde para las ACES nuevamente hay que boicotear esta prueba de selección universitaria por su carácter segregador en términos del ingreso a la educación superior chilena. Para rendir nuevamente la PSU del próximo 27 y 28 de enero. A esta hora, la ACES se refiere a este hecho. En contra de la educación de mercado. Y a este gobierno del 6% se le ocurre nuevamente responder con más represión, aplicándonos la Ley de Seguridad Interior del Estado a estudiantes secundarios, desviando el foco en el orden público en vez de realmente atender las demandas que estamos exigiendo en las calles.
La ministra de Educación prefirió tomar el rol de detective, cuestionando la forma en vez del fondo, como siempre lo ha hecho, sin estar escuchando las demandas de los estudiantes secundarios. Por otro lado, el DEMRE y el CRUCH nuevamente se hicieron cómplices de la persecución que estamos viviendo como estudiantes secundarios, intentando llevar este proceso a toda costa, que a toda luz es un proceso totalmente ilegítimo. Sabemos que hay compañeros secundarios que no pudieron terminar sus pruebas y aún así no la pueden rendir otra vez. Son más de 200.000 estudiantes secundarios que no rindieron la prueba de historia, pero aún así quieren hacer pensar que no ha pasado nada, como suelen hacer, escondiendo el polvo bajo la alfombra. Somos cientos de estudiantes secundarios que nos movilizamos a lo largo de todo el país organizándonos, pero lo que se le ha olvidado al gobierno y a la clase política es que nosotros somos solamente voceros que siempre vamos a responder y acatar los mandatos de las demás asambleas que decían las movilizaciones futuras. Sin embargo, no vamos a dar un paso atrás. Somos más de 80 estudiantes secundarios que no vamos a poder, que no se va a rendir, que nos excluyen de este proceso nuevo de la PSU, y no se trata de enmarcarlo en si queremos dar la PSU o no, se trata en que nunca les ha interesado la educación y que lo único que les interesa siempre es amedrentar y aplastar a los estudiantes que queremos un cambio en el país. Pero la solidaridad, desde que Chile despertó, siempre se ha hecho esencial en este momento, y lo hemos recibido, este apoyo en las calles, descubriendo que no estamos solos y solas como estudiantes secundarios, sino que estamos con todo un pueblo que ha entendido que esta sí es la forma, porque la calle es la única herramienta que nos queda. Lo que viene no va a ser distinto. Hacemos el llamado a las asambleas territoriales a agruparse junto a los estudiantes secundarios de esos territorios para las movilizaciones, y a quienes no se han sumado que también se articulen tanto por comunidades educativas, liceos, regiones o territorios. Además, queremos hacerle el llamado a los universitarios a enfrentarse a los rectores que han sido cómplices hoy día de la persecución que estamos sufriendo los estudiantes secundarios. Tenemos que tener claro que estudiantes, tanto secundarios como universitarios, no podemos estar nunca más solos y nos tenemos que apoyar en las luchas que estemos dando hoy en día. También llamamos a la solidaridad a los examinadores, que también se pueden hacer parte del proceso de movilización manifestando su descontento. A los secundarios, por último, que rindan o no esta prueba segregadora universitaria, el llamado a la empatía, al apañe mutuo. Tenemos claro que hoy día existe la posibilidad y existe un cuestionamiento al modelo de mercado que estamos viviendo, y existe la posibilidad de cambiarlo para que seamos todos y todas quienes podamos ingresar a la educación superior, en especial los hijos de los trabajadores, de los humildes de este país. Entonces el llamado es eso, a movilizarnos, rindan o no la prueba, porque el apañe y la lucha colectiva tiene que ir primero hoy en día. Tal como dijimos en diciembre, el 30 de diciembre, en la carta al DEMRE, hoy día no existe una normalidad y no puede ser que hoy día pretendan ingresar con Carabineros a resguardar este proceso educativo. ¿Acaso efectivamente Carabineros es una institución que pueda asegurar un control o que van a asegurar un proceso educativo? Nos parece vergonzoso. ¿Cómo pretenden que los mismos estudiantes que han sido golpeados, que han sido torturados, que han sido mutilados, den la prueba en paz con Carabineros resguardando que no hayan manifestaciones? O también los estudiantes secundarios que tienen familiares muertos, que tienen familiares torturados o mutilados, pretenden que den esta prueba en paz. Esto pretenden que sea un proceso efectivamente pedagógico. Nos parece vergonzoso y sumamente irresponsable esta medida por parte del DEMRE y el CRUCH. El gobierno del 6% nos dice a nosotros que somos una minoría, cuando ha quedado expresado en las calles que las mayorías de quienes se están manifestando hoy en día en los territorios, en conjunto con nuestras comunidades educativas y en los liceos. El llamado es a las asambleas territoriales, a los estudiantes universitarios, también a los secundarios, a que no podemos estar nunca más solos, a que este 27 y 28 la solidaridad, el apaño mutuo y las ganas de cambiar esta sociedad tienen que ir primero, y nos vamos a estar manifestando durante estos 2 días. Muchas gracias. Víctor, ¿cómo se van a manifestar? Ya se ha dicho que Carabineros va a custodiar a todos los recintos donde se va a rendir la PSU. ¿Qué es lo que ustedes piensan o cuál es el llamado que están haciendo? Bueno, respecto a los de los pacos metidos dentro de los establecimientos educacionales donde se va a rendir la PSU, sabemos que ninguna fuerza de orden tiene que estar involucrada dentro de los procesos educativos, es totalmente antipedagógico. Y respecto a las movilizaciones, ya lo dijimos, que estamos haciendo un llamado a, como muchos actores sociales, asambleas territoriales, estudiantes secundarios que no den la PSU, a que ellos decidan también cómo van a ir movilizándose. Preguntarles por la notificación que les llegó a ustedes por el tema de que ustedes no pueden ser parte de este proceso. ¿Qué decía el documento? ¿Que fue un correo, una carta, lo llamaron? ¿Se nos puede contar? ¿Qué les notificó el DEMRE?
Ahí no hay ninguna iniciativa por parte de las autoridades del mundo de la educación o que están encargadas de este proceso de efectivamente dar una respuesta. Nosotros tuvimos que buscar en un sitio si estábamos habilitados o no. Su preferencia fue seguir por el camino burdo de la amenaza o las acusaciones en vez de realmente responder a lo que se está planteando hoy día de los estudiantes secundarios. Entonces nosotros tuvimos que buscarlo. Tenemos claro que ni excluyéndonos de este proceso, ni con sus querellas, ni con sus amenazas de muerte van a lograr que los estudiantes secundarios retrocedamos y que este 27 y 8 sí vamos a estar ahí firmes. Palabras entonces de Víctor Chanfró, de Ayelén Salgado, bien claritos. Ellos asumen en su rol de vocería, en este caso de los estudiantes, y plantean mantener este sabotaje, esta protesta en contra de la prueba de selección universitaria para estos cerca de 40.000 alumnos que tienen la posibilidad de hacerlo. Ni ella, entendemos que ni Ayelén ni Víctor son parte de los estudiantes que han planteado este recurso de protección de la Defensoría de la Niñez, porque ellos asumen que no quieren dar la PSU en vista de los reclamos y la crítica que tienen de el origen de esta medición más cuantitativa y que lo único que hace es reproducir la misma desigualdad estructural en la educación chilena. Bueno, así la haces entonces es que se ha planteado con esta señalización y este planteamiento respectivo. Así entonces vamos a estar mirando una situación de movilización nuevamente la próxima semana, cuando se esté desarrollando esta actividad el 27 y 28 de enero respectivamente. Recordemos que la repetición es las pruebas de lenguaje, matemáticas y ciencias. Hay que recordar que la prueba de historia fue cancelada totalmente. De ahí yo, si bien uno escuchó de una otra manera una frase del rector de que si no hubo APEC ni tampoco hubo COP25, ¿cómo se critica que hubo cierta parte de la PSU, esta explosión social o esta crisis política que nos golpeó a todos, dijo? Pero no he visto reparo de parte del Consejo de Rectores de asumir, por ejemplo, que los estudiantes secundarios no fueron los que filtraron la prueba de historia. Entonces, y ahí hay una investigación penal, además, que está desarrollando la Fiscalía Metropolitana Oriente, porque se entiende que fue o alguien del DEMRE o algún funcionario que tuvo que hacer el traslado de esas copias, de esos facsímiles, o funcionarios policiales que supuestamente resguardaban esos facsímiles. Es decir, todos adultos. No hay ningún secundario de por medio. Y ahí yo no he visto querellas por parte del gobierno. No he visto a la ministra anunciando que se querellaran en contra de quienes los que filtraron el DEMRE. Hubo un anuncio más o menos tibio, pero otra vez combinado a atacar a adolescentes. Así de desigual nuevamente la situación. Bueno, veremos qué pasa con aquello. En todo caso, el mundo político ha estado bien movido en las últimas horas. ¿Por qué? Porque en el día de ayer se constituyó, por lo menos fue a presentarse para que sea oficializado y de ahí empiecen los requisitos por delante, el denominado nuevo partido que nace al alero del estallido social, el partido conocido como Partido por la Dignidad, que encabeza este señor que está a mis espaldas, el médico cirujano James Hamilton, quien si se le ha conocido en su minuto, recordemos, por las denuncias en contra de uno de los más influyentes, relevantes y consolidados sacerdotes formadores de otros sacerdotes, pero que tenía toda una historia de abusos y de acción, de coacción contra la conciencia de muchos jóvenes en la zona oriente de la capital. Estamos hablando de Fernando Caradima, quien hasta recibió una mesada de una de las familias más ricas de este país, la familia Mate. Bueno, el otrora párroco del Bosque tenía una de sus víctimas a James Hamilton. Él se hizo famoso, se hizo conocido más bien, junto a José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, por esta verdadera lucha titánica entre Goliat y David, que era la iglesia o cierta lógica en la iglesia de tapar todo debajo de la alfombra, sencillamente, en una dinámica que después, por ejemplo, hasta fue reproducida en una película que ganó, ya que estamos en esta etapa de premiaciones cinematográficas, el Oscar, que es Spotlight, que habla de lo mismo que sucedió en la ciudad de Boston, en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts.
pero que al final de la película cita la situación de Caradima en nuestro país. Y James Hamilton es una de las personas que hoy, junto a la periodista y Premio Nacional de Periodismo María Olivia Monker, ya el día de ayer lo hicieron, pero hoy ya se constituyen como los fundadores, junto a otra serie de personalidades, de este denominado Partido por la Dignidad. Y ya hace una señalización en una entrevista ayer por la tarde, por la noche, Hamilton dice que el Partido por la Dignidad es un partido opositor a este gobierno, porque ser partidario del gobierno es ser partidario de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, ya coloca el primer punto ético, el primer punto político de las consideraciones o de los planteamientos. En todo caso, hoy también ha sido noticia o se ha planteado como un hecho relevante que se ha constituido el Partido Republicano, que es el partido de la centroderecha, o más bien de la ultraderecha, en algunos. Ellos aseguran que son centroderecha. Bueno, ahí hay consideraciones, pero hay varios, por ejemplo, el actual aún diputado con el cupo UDI, Ignacio Urrutia, por la región de Maule Sur, es parte de este partido republicano. Hay que señalar que también hay otros parlamentarios que se han ido sumando con la figura del ex diputado y ex candidato presidencial José Antonio Kast, evidentemente. Así que estamos en un minuto, como dijo el coordinador del Centro de Estudios Públicos, Ricardo González, con más partidos políticos en la historia de Chile, tanto desde la ultraderecha o de la derecha más radical, como sería ahora el Partido Republicano, uno podría entender la UDI, de ahí en adelante, hasta el Frente Amplio en la centro izquierda o izquierda también más radicalizada, dicen algunos, otros dicen que no. Que también están los grupos anárquicos después en otra frontera. Bueno, así está un poco la situación, donde, recordemos, la discusión que se está dando ahora es lo que vamos a ver desde la señal del canal del Senado. ¿Por qué? Porque en vista de esta consolidación y planteamiento político, está en este minuto entregando su alocución el ex ministro y senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, en el Senado de la República. ¿Por qué? Porque el Senado está discutiendo, a punto para votar de aquí a las 2 de la tarde, la paridad de género y los cupos reservados para pueblos originarios en el proceso constituyente, si es que gana la opción, evidentemente, aprueba. Escuchamos parte de lo que se está planteando a esta hora en el Senado de la República con voz del senador José Miguel Insulza. Este es un gran paso. Es un gran paso porque realmente... yo diría que lo más notable, por eso es tan importante hablar en esta sesión, este es el momento en que nosotros reconocemos unánimemente en el Congreso Nacional la necesidad de obtener paridad entre hombres y mujeres, que yo espero que se logre también a futuro, porque esto es solamente para el plebiscito. Ahora, ojalá no desperdiciemos la oportunidad. Aquí el objetivo es que en la Asamblea Constituyente haya paridad. Eso es lo que queremos. Otra cosa sería vista como una derrota por muchos de los que queremos cambiar la Constitución. Nosotros queremos cambiar la Constitución y lo vamos a hacer de manera democrática y no medio democrática nomás, sino que completamente democrática, y para eso tenemos que esforzarnos. Yo no digo más, pero sé que se están presentando indicaciones para sistemas distintos. Yo espero que superemos esas cosas. Espero que realmente concluyamos este trabajo. Según un estudio que leí hace pocos días atrás, especialistas en el tema precisamente de género dicen que la plena igualdad de géneros a los mismos, al ritmo que hoy día será obtenida dentro de 100 años. Quedan 100 años de lucha todavía, senadoras y senadores. Pero no desperdiciemos esta oportunidad. Hagamos lo que corresponde. Mantengamos el ritmo de avance que hemos tenido en los últimos 30 años. Saquemos de encima finalmente un tabú que ha hecho que las mujeres sean la 10ª parte de los que gobiernan, los que dirigen, los que manejan empresas, los que son premiados en este mundo. Y para eso, que esta tarde sea tan positiva como esta, Presidenta, que presentadas las indicaciones, dejemos de lado las cuestiones más pequeñas y secundarias para obtener el resultado final, que es que haya paridad entre hombres y mujeres en nuestra Asamblea Constituyente. Muchas gracias, Presidente. Hay entonces parte de lo que se está desarrollando en el Senado de la República, pero hoy la encuesta nacional Mori, Latinobarómetro, también alianza con la Fundación Fiel, que es la
Fundación de Estudios de las Relaciones Laborales, ha planteado una serie también de señalizaciones. Y ya se habla de un 78% de personas que quieren participar del plebiscito de apertura del proceso constituyente, el plebiscito del 26 de abril. Y esto rompe en definitiva toda una campaña del miedo y una campaña en redes sociales supuestamente por el rechazo. Que a veces si uno se quedara solo con lo que ve en redes sociales parecería que está ganando el rechazo, pero en la práctica hay muchas personas que sí quieren colaborar y entienden que lo que ha pasado en las últimas elecciones con voto voluntario es que no ir a votar después tiene las consecuencias de tener las actuales autoridades que tenemos administrando el país. Bueno, en ese sentido, eso sí, otra vez los partidos políticos, a pesar de la constitución de este referente innovador, de caras nuevas como ha sido el Partido por la Dignidad, también está nomenclatura a la derecha de la UDI, como es el Partido Republicano, con el ex diputado y ex candidato José Antonio Kast. La gente sigue teniendo un descrédito respecto de la lógica de los partidos políticos, esa lógica más o menos conservadora, decimonónica, de que los partidos son solo estructuras para conseguir empleo, para conseguir pitutos y en definitiva para incrementar cierto patrimonio personal o patrimonio colectivo, pero de mi grupito de incidencia. Y eso es lo que ha dicho hoy la directora de Mori, Latinobarómetro, Marta Lagos, en esta presentación de las láminas que pasamos a escuchar a continuación junto a la Fundación Fiel. Aquí tenemos un perfil que va entre el 65% del Partido Regionalista Verde, el partido con menos desaprobación, al partido con más desaprobación, que viene siendo la Democracia Cristiana, el PDC, con un 75%. Es decir, la gran mayoría de los chilenos hoy día desaprueba la gestión de todos los partidos que existen en el país, sin excepción. Me salté una, ¿no? Ya. Y tenemos esta pregunta que también es clásica respecto de si es partidario del gobierno o de la oposición, donde el 44% de las personas se declaran que no son partidarios ni de lo uno ni de lo otro. Perdón. Ahí. No son partidarios ni lo uno ni de lo otro. Ahora, evaluación de los gobiernos pasados. Esto es muy importante para entender lo que está pasando con el patrimonio, con la historia. Aquí lo que tenemos es la opinión sobre el gobierno del general Pinochet, donde tomamos el estudio CERC, que va desde 1987 a 2019, y le agregamos el dato del 2020. Y lo que ustedes ven ahí es donde el 53% dice que hay mala opinión del gobierno del general Pinochet, el 26% dice regular y el 10% dice bueno, mientras el 11% no responde. O sea, la opinión del gobierno del general Pinochet no es tan distinta, ¿no es cierto?, de la opinión que hay hoy día de la oposición y del gobierno. Es bastante similar. Pero no solo eso, sino que en la siguiente tenemos la evaluación, ahí tienen ustedes el dato histórico, pero la más interesante de todas es la siguiente, que es la evaluación de los 17 años de Pinochet comparado con los 20 años de la Concertación. Aquí tenemos los 20 años de la Concertación, el 54% dice que fueron regulares y el 28% dice que fueron malos. Solo el 10% dice que fueron buenos años. Hay una negación del pasado y una negación de las bondades del pasado que se hace más evidente todavía en la lámina siguiente. Perdón. En esa. El mejor gobierno desde el inicio de la democracia. En primer lugar, el 57% no menciona ningún gobierno. Y en segundo lugar, el gobierno que mejor evaluado está es el gobierno anterior, el gobierno de Michelle Bachelet, que es, por supuesto, el que la gente tiene más recuerdo inmediato. En el fondo, esta pregunta lo que está diciendo, junto con la negación de las otras preguntas, es que todo lo que pasó en política en Chile y la historia política de este país está siendo negada. O sea, no solo se niega la política presente, sino que se está negando también el pasado. Eso afecta la patria, afecta a los símbolos patria, por eso no extraña, ¿no es cierto?, que la estatua de Baquedano esté en el estado en que está y que sean atacados los símbolos patrios. O sea, aquí no se han atacado no solamente los símbolos de la Iglesia Católica por el descrédito de la Iglesia,
pero se están atacando también los símbolos del patrimonio histórico y cultural chileno. Se han atacado edificios patrimoniales y se siguen atacando símbolos patrios. Es decir, la anomia está penetrando y afectando el sentido de lo que significa ser chileno. Eso es un estado muy profundo de desintegración. Ahora vamos al voto obligatorio, con esto terminamos, donde aumenta levemente, ¿no es cierto?, de 59 a 61 entre noviembre y enero, los que creen necesario reponer el voto obligatorio. Como decíamos, hay una revolución participatoria muy probablemente en abril de este año, lo que no significa, ¿no es cierto?, que la necesidad de paliar la crisis de representatividad con la reposición del voto obligatorio. Muchas gracias. Ahí entonces las palabras de Marta Lagos respecto de esta denominada campaña del miedo instalada por estos sectores conservadores. El 78% dice que va a votar por el plebiscito, 69% de la población en edad de votar manifiesta alta probabilidad de ir a sufragar y los indicadores señalan esta situación. El 68% en edad de votar dice que está por el sí a una nueva constitución y el resultado se eleva aún más cuando se le consulta exclusivamente a quienes dicen que efectivamente van a ir a sufragar. Es un 81% que está por el apruebo de los que dicen que sí, es decir, primero dicen que van a ir a sufragar y cuando le preguntan, y si usted me puede decir qué va a hacer, qué sufragio va a emitir, ahí es el apruebo y ahí aumenta a 81. Por lo tanto, el votante del apruebo se compone por gente de edad y educación, pero también gente de menores ingresos. En términos políticos, el sí concentra al centro político y a la izquierda, con 74 y 87%, y solamente un 39% de quienes se sienten conservadores o proclives a la tendencia de derecha van a ir por la aprobación. 84% de los que participan en las manifestaciones aprueban la idea de una nueva constitución, mientras que los que no participan es solo un 34%. Hay esperanza de lo que pueda deparar la nueva constitución, señalando que va a resolver las necesidades del país, un 56%, y un 30% dice lo contrario. Sobre el mecanismo hay más bien divisiones y un poco lo que también demuestra CEP la semana pasada. Así entonces, la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional tiene un 47%, mientras que la mixta, la que incluiría a parlamentarios, tiene un 34%, pero hay un 19% que aún no sabe y no responde. Y ahí hay un alto número que habrá que estar informándolo de aquí a finalizar el proceso de este plebiscito de entrada. Y la fórmula de Convención Constitucional se impone en un 52% frente a la mixta de un 35% entonces de apoyo. Así están las cosas y estos votantes, como decía absolutamente Marta Lagos, los jóvenes tienen menos intereses en ir a votar. Evidentemente hay un 64% del grupo de 18 a 25 que se eleva a 89% para los mayores de 61 años. Y los que más votan son la gente de clase media, mientras que no hay mucha diferencia respecto del sexo, si es hombre o mujer. Y lo que planteaba, el tema de la autoridad. La pérdida, dice, datos preocupantes, para cerrar, dice, la pérdida de autoridad del Estado es profunda por el nivel de aprobación a las protestas ilegales. Cortar el tránsito, un 48%, barricadas, un 33%, 16% apoya atacar a carabineros. ¿Ya? Y también hay una aprobación de la autoridad respecto de la acción represiva. Hay solo un 29% que aprueba el uso del carro lanzaguas y si el Estado no logra recuperar el reconocimiento a la autoridad, difícilmente podrá recuperar el Estado de Derecho, dice Marta Lagos en esta alocución que se ha hecho, pero donde principalmente, otra vez, la opción rechazo más bien pareciera más una campaña de bots y de repeticiones en redes sociales que algo que esté absolutamente asentado en nuestro país. Así entonces estamos con esta nueva constitución de ideas de partidos políticos, con esta visión ya o esta aprobación o presentación del Partido Republicano en 3 regiones al menos, mientras que el Partido por la Dignidad asegura que van a juntar 100 firmas para la próxima semana para que el CERVEL le dé el inicio y así poder recolectar en un periodo más extenso 20.000 firmas y constituirse como un partido nacional. Esa es la búsqueda. También entendemos que está este pacto cultural o partido cultural
que también se quiere ir formando en el último tiempo. Pero hasta ahora lo que se ha ido presentando son 129 firmas que llegaron hasta el día de ayer con las 3 caras visibles hasta ahora de este Partido por la Dignidad. James Hamilton, como le planteaba, la profesora y docente, la que ha descrito el saqueo que vivió el Estado chileno de manos de los grupos económicos durante la dictadura militar, María Olivia Monkever, y también el músico y ex integrante de Los Prisioneros, Claudio Narea. Hablamos de economía en FTC Noticias. Vamos a hablar de economía porque no se las había conocido en el último rato, pero se aseguran desde el movimiento No Más TAC que van a haber una nueva manifestación esta semana en las autopistas urbanas. Este movimiento, que asegura exigir no más cobros abusivos, está convocando a una nueva manifestación a partir de las 6:30 de la mañana de este jueves 23 de enero. Todo esto en contra del sistema de cobro TAC en las autopistas. La información diría que es una manifestación que se va a iniciar en el sector de Enea, en la comuna de Pudahuel, según lo ha revelado su vocero Andrés Alarcón. Hay una denuncia en redes sociales respecto de una renovación de un vehículo de Alarcón en el último tiempo que anduvo circulando, pero hasta ahora Alarcón aparece asegurando que han tenido nulo avance respecto de las primeras medidas que se le planteó al Ministerio de Obras Públicas. La solicitud del movimiento es rebajar a 80% las tarifas de los pórticos, cuestión que sería meterse en los contratos y para algunos sencillamente meterse en la pata de los caballos para el gobierno. Y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Y señala, no, estos contratos vienen del tiempo de Ricardo Lagos, por lo tanto son casi indestructibles. Bueno, así está un poco la situación. Pero el efecto de la crisis social también se ha señalado o se ha planteado en que habría un nulo crecimiento de la productividad. La Comisión Nacional de Productividad dio a conocer su informe anual 2019, que es el cuarto realizado por esta instancia, y asegura que el crecimiento de la productividad va a estar entre el menos 0,3 y 0% en 2019. Todo esto porque han cambiado las expectativas a partir del 18 de octubre. Según los datos, hasta septiembre la productividad agregada habría crecido 0,7%, mientras que la productividad de la economía sin minería estaba en 1,2%. Pero la consejera de la Comisión Nacional, Verónica Mies, ha señalado que la productividad y la tabla de factores cambió radicalmente estos 90 días y en particular asegura que hay incertidumbre y el cambio en el escenario político, social y económico a partir de 18O. Así entonces que el cambio de escenario señalaría también un cambio del comportamiento y una evolución de los datos hasta el tercer y cuarto trimestre que harían que todo cambiara a una situación negativa, dice este informe que se ha entregado en esta jornada. Una situación que para muchos complica evidentemente lo planteado, porque además hay otro factor, que es el factor migración, que ha estado cambiando radicalmente en el último tiempo. Porque a partir de mayo de este año, donde supuestamente el gobierno dijo que se había ordenado la casa, se había regularizado el ingreso de migrantes, ha bajado considerablemente la cantidad de extranjeros que han venido a quedarse a nuestro país. Así, la situación migratoria que el gobierno aseguraba se quería regularizar o reordenar. Según los datos oficiales, hay 155.483 peticiones de visas temporarias para regularización extraordinaria, y donde se han otorgado 88,5% y 5% rechazado. El jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, Álvaro Belolio, ha dicho que de estos cerca de 156.000 extranjeros, 6.318 fueron rechazados por antecedentes penales graves en su país y 131.399 han sido otorgados, más los 109.974 extranjeros que pidieron visa en el mismo periodo, y lo que haría que llegáramos a una cifra de 209.357. Pero los flujos migratorios han bajado evidentemente. Todo ha disminuido a partir de mediados de este 2019. Así las cosas, que los extranjeros que venían y que han tenido que entrar en esta dinámica de pedir primero la visa en los consulados, ha bajado ostensiblemente el incremento, pero si bien lo que ha sucedido es que las personas que sí llegaron han incrementado la solicitud de permanencia definitiva.
Así entonces, si se compara, por ejemplo, a 2017 y 2018. Así aseguran que para poder analizar con mayor precisión es necesario tener los datos de los meses de marzo y abril, pero la tendencia es que las solicitudes de visa con foco laboral han disminuido camino a octubre de 2019. Así las cosas, en todo caso, Chile está presidiendo la reunión sobre migración e integración de la OECD en París. Así que esto está desarrollado con el trabajo y ya la locución que ha hecho el canciller Teodoro Rivera. Así entonces se busca supuestamente regularizar aquello, pero hay un factor ahí que tiene que ver principalmente, por ejemplo, el mundo del comercio. El mundo del comercio ha sido el gran beneficiado con el tema de la migración en el último tiempo. Y eso va a cambiar evidentemente si bajan todas estas tasas como se ha planteado en el último tiempo. Mientras tanto que en el plano internacional, justo cuando en un rato más, por la diferencia horaria, pasada las 3 de la tarde, se iniciaría en el Senado de los Estados Unidos el juicio político contra el presidente Donald Trump o impeachment, acusado por supuestamente no cumplir la ley y dañar la seguridad nacional de los Estados Unidos, según la Cámara de Diputados, de mayoría demócrata, de mayoría opositora, y que va a tener que ser zanjado quizás con 1 o 2 votos de senadores republicanos díscolos, como se les denomina en la nomenclatura política estadounidense. Bueno, a miles de kilómetros de su juicio político en Davos, en Suiza, en el inicio del Foro Económico Mundial, Donald Trump subió al escenario para promocionar el éxito de la economía de los Estados Unidos y llamar a los empresarios a invertir más en el gigante norteamericano. En una conferencia donde los problemas ambientales son el centro de la atención, Trump evitó hablar evidentemente de calentamiento global o de cambio climático. Se uniría, eso sí, a una iniciativa para plantar 1 billón de árboles, pero criticó a los activistas ambientales, a quienes los llamó eternos profetas de la tragedia. Así, mientras estuvo hablando innumerablemente de elogiar la situación económica de Estados Unidos en cuanto a petróleo y gas, notó la ausencia del tema del clima, mientras que la adolescente sueca, Greta Thunberg, está como invitada estrella y ha acusado que hay palabras y promesas vacías de los líderes mundiales, entre ellas Trump. Thunberg ha dicho que dicen que los niños deberían preocuparse, de que no seamos tan pesimistas, y luego nada, silencio, ha dicho en el último intercambio con Trump. Trump ha estado en esta segunda reunión de líderes políticos y empresariales globales del Foro Económico Mundial y ha dicho en el auditorio que los acuerdos comerciales con China y Estados Unidos, o con China y México, han representado el modelo a seguir para el siglo XXI. Así entonces, el mandatario aludió a los logros de su gobierno, que ha utilizado lo que él denomina lo poco ortodoxo en cuestiones de políticas y rescates de temas. Se ha acabado el tiempo del escepticismo, dijo Trump, dando las gracias a los líderes empresariales para que lleguen con inversiones y más fábricas a los Estados Unidos. Hay que recordar que el juicio político para Trump se inicia luego de que el presidente republicano fuera acusado formalmente por la Cámara de Representantes de altos crímenes y delitos menores. Y eso sí que se espera que sea absuelto por un Senado que tiene una gran cantidad de republicanos, los de su partido, a cargo. Así entonces las cosas, estamos en una situación además económica muy compleja, porque en China la situación se ha dado con un coronavirus, más bien, que es un cuadro de nuevo virus de la neumonía, que tiene ya 6 víctimas en China, y esa situación nos tiene muy complejizada el tema en nuestro país, y hace algunos instantes se ha informado ya de manera oficial que hay una emisión de bonos verdes en euros y una nueva colocación a 20 años por parte de Chile. Esto justo cuando, por ejemplo, el precio internacional de la cotización del cobre está a la baja en esta segunda jornada, pero además ha sido una baja ya bien significativa, es de menos 1,39 con 2,79,3 en el contado. La mensualidad queda en 2,85 y se mantiene la misma anualidad también con 4,76 respecto de 2019. Así está un poco el panorama económico internacional, marcado evidentemente con estas cifras que se han dado en los últimos horas o instantes, con un Trump en Suiza, pero con un juicio político a puertas en el Senado de los Estados Unidos.
Es la hora del deporte en FTC Noticias. Vamos al deporte porque va a haber una imagen que a usted le va a llamar la atención. Es una imagen de las barras de la Universidad de Chile y de Colo-Colo que están llamando a boicotear, a que no se realice el partido de mañana. Es un partido que se está citado y cifrado en el Estadio Municipal Germán Becker de la ciudad de Temuco, en la Araucanía, para dar el cierre de la Copa Chile. En todo caso, ya la Conmebol ha ratificado a la Universidad de Chile como el Chile 4 de Copa Libertadores. Por lo tanto, la Universidad Católica más Colo-Colo son los países, son los equipos, que van a representar a nuestro país en Copa Libertadores en una instancia de grupos, mientras que Palestino y la U inician antes, Palestino a principios de febrero, la U también, su instancia previa en Copa Libertadores para ver si ganan los partidos preliminares y terminan instalándose también en la fase de grupos del principal torneo continental de clubes de nuestro país. Bueno, pero pese a eso, las barras, que si usted ve ahí abajo el loguito, están haciendo esta suerte de conjunción, por primera vez podríamos decir, haciendo un poco carne o señalización de esa frase que se vio en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, autodenominada Plaza de la Dignidad. Nos pasamos mucho tiempo peleando entre nosotros. Bueno, ahora dicen, nos quieren divididos, nos quieren sumisos. Sin justicia no hay espectáculo. Miércoles 22, boicot a la ANFP. Esta final no se jugará. Hashtag renuncia Piñera. Que ha sido el tema también ambiental. En cada uno de los partidos que se ha visto en el último tiempo, sean amistosos como también la liguilla de ascenso, que se juega el día jueves entre Serena y Temuco, se ha escuchado que naturalmente o espontáneamente aparece un cántico en contra del presidente Sebastián Piñera, que también se ha escuchado en la Plaza de la Dignidad y en las distintas capitales regionales donde ha habido manifestaciones. Así tanto las cosas, Paredes está en duda, pero está citado. También está citado todas las incorporaciones de la Universidad de Chile por parte de Hernán Caputo para mañana. Así que vamos a ver qué pasa con aquello en el fútbol chileno, si en realidad van a estar en esa instancia o no. Mientras tanto que Vidal hoy se ha tomado una fotografía con uno de sus amores, con uno de sus caballos. Todo esto dando cuenta del buen tiempo, del buen momento de Arturo Vidal en nuestro país. Y alguien que está citado en este informe de Alta Analytics como parte de las incidencias o de quien fue responsable del ataque extranjero del estallido social, estamos hablando del arquero Claudio Bravo, hoy nuevamente salió a mostrar su preocupación por la situación del Hospital Gustavo Frique en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Hay que señalar que fue la directora del Servicio Regional Metropolitano, Regional Ministerial de Salud de Viña del Mar, Quillota, quien dijo que había falta de fármacos, por ejemplo, para pacientes con problemas al hígado. Bueno, y es que esto podría generar un daño irreparable por esta falta de fármacos. Bueno, el portero del Manchester City replicó la frase del secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, quien había dicho a un canal de televisión que la situación era grave. Nos han informado que se suspenden hasta las quimioterapias infantiles, lo que perjudica a nuestros pacientes. Y Bravo escribió: este tipo de cosas no se pueden dejar pasar, esto es sumamente grave. Qué tristeza, por Dios. Haciendo el retweet cita con retweet a Colmet Chile, que a su vez hace parte de la entrevista que le entregó este médico Bernucci a este canal de televisión. Así que capaz que también lo acusen ahora de generar la crisis de la salud pública al arquero del Manchester City, Claudio Bravo. Manchester City que vuelve a las canchas este miércoles y jueves. Todos los equipos de la Premier League vuelven a las canchas para jugar una nueva fecha respectivamente. Así está un poco la situación del mundo del deporte. Sigue avanzando también Guillermo Garín, va a segunda ronda en el Grand Slam de Australia o el Australia Open, que ha tenido también ya avances respectivos. También Tavilo en primera ronda, otro de los chilenos que ha avanzado también en el tenis internacional, en una Australia que partió el Australia Open con una verdadera bendición.
un temporal vivió gran parte de la zona de Melbourne y la parte occidental de Australia, lo que ha generado para algunos el alivio en el combate a los macabros y siniestros incendios forestales que generaron más de 1 millón de animales muertos, más de 20 también fallecidos en las últimas semanas. Resumen en FTC Noticias. El CERNAC pidió antecedentes a la compañía chilena Consolidada respecto de la polémica por los seguros de vida y de accidentes en las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic. También aseguró el servicio que va a pedir antecedentes a Codelco, mientras que ya, recordemos, está citado para marzo el inicio del juicio de desafuero laboral en contra de los dirigentes sindicales de los sindicatos 1, 2 y 3 de la división histórica norte. La Cámara de Diputados acaba de rechazar la propuesta de voto obligatorio. Todo esto con el rechazo absoluto del oficialismo. Chile Vamos no dio los votos para que se repusiera la obligación de ir a sufragar. Mientras tanto que la encuesta Mori, Fundación Fiel, ataca la campaña de terror en contra de la aprobación del proceso constituyente. Un 78% va a ir a votar, aseguran en la nueva medición que presentó hoy Marta Lagos en nuestro país. La Cámara Alta del Senado está discutiendo a esta hora el proyecto que incluye independientes y la paridad de género en el proceso constituyente. Estaba a punto de votar la idea de legislar, por lo cual se iniciaría una ronda de indicaciones en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en horas de la tarde. La productividad el 2020 podría llegar a 0, aseguró la Comisión Nacional. Todo esto por los informes y detalles de 2019. Incertidumbre ante el escenario económico, político y social, señalan los expertos de la Comisión Nacional de Productividad. Mientras tanto que hubo una cotización con una alta caída en el precio internacional del cobre y Donald Trump en Davos, Suiza, se puso a alardear sobre la economía de Estados Unidos, mientras que por la tarde se va a iniciar el juicio político en su contra en el Senado norteamericano. Y las barras bravas, las barras de Universidad de Chile y Colo-Colo están llamando a boicotear a la NFP y también la final de Copa Chile este miércoles. Por la tarde juegan el preolímpico en Colombia, Chile-Venezuela, la sub-23, para tratar de meterse ya definitivamente en la clasificación a segunda ronda en el campeonato que se está disputando en territorio cafetalero. Esto en vista también de poder ir a las Olimpiadas de Tokio 2020. El tiempo en FTC Noticias. 30 grados en Santiago, estamos con esta alerta meteorológica hasta el día de mañana, según la dirección meteorológica. El buen tiempo es en todo el territorio nacional, solamente algo de nubosidad por Valparaíso y por Magallanes. Arica también con algo de nubosidad parcial, pero está con 26 a esta hora de temperatura, para 27 de máxima en Parinacota a su vez. Se cumple la máxima de 26 grados en Iquique y Tarapacá. 25 grados, hay 23 a esta hora en Antofagasta, la capital regional. Y también hay 25 citados para Calama. 28 grados a esta hora en Copiapó, también en las bellas costas de Caldera, Bahía Inglesa, Puerto Viejo, más un poco al norte, Pan de Azúcar, el Parque Nacional, etc. Y el saludo, como siempre, al Distrito Norte, a las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Ale, Gabriela Mistral, El Abra, también a los más de 230.000 trabajadoras y trabajadores de la minería privada y, como no, a nuestra patrimonial El Salvador, el campamento minero que también incluye Potrerillos. Serena está a esta hora completando la máxima también de 21 grados, con cielos con nubosidad parcial por la tarde. 17 grados en la costa de Valparaíso para 19 de máxima, con algo de nubosidad alta durante la tarde. Ahí el saludo, como siempre, con el hashtag Inversión para Ventanas, para la Fundición y División Ventanas. También el saludo con más de 30 grados de temperatura para los sindicatos Gerardo Rivera, Chagre, Soldado Los Bronces de Anglo American, y 34 grados se cita en los Andes San Felipe. Y el saludo ahí para las dirigentes, trabajadoras y trabajadores de la división andina. 30 grados a esta hora en Rancagua, en la capital regional del Libertador. El saludo, como siempre, a la división El Teniente Caletones.
34 grados de máxima para Talca. En el Maule, 30 grados a esta hora en Chillán, para 33 de máxima en el Ñuble. 25 grados, superando absolutamente la máxima probable en Concepción, en la capital regional del Biobío. 27 grados a esta hora en Temuco, para 30 grados de máxima en la Araucanía. 27 hasta ahora en Valdivia, para 29 con algo de vientos por la tarde en Los Ríos. 21 grados completando la máxima en Puerto Montt en Los Lagos. 24 grados en Coyhaique y 23 a esta hora pasadas las 2 de la tarde. 16 grados completados como máxima en Punta Arenas, también con algo de nubosidad y chubascos por la noche en Magallanes. 2 grados para ya absolutamente superado, porque hay 3 a esta hora en la Antártica. 19 grados para 21 en el archipiélago Juan Fernández. 25 grados a esta hora para 27 en Rapa Nui, en nuestra querida isla de Pascua, en el ombligo del mundo, en el centro del Océano Pacífico. De esta manera entonces nosotros comenzamos a despedir esta edición de FTC Noticias este martes 21 de enero, muy pendientes de las discusiones en el Parlamento, de las organizaciones sociales. También hay citas, hay 2 propuestas de reuniones y capacitación en estas jornadas. La Vicaría Pastoral Social Cáritas está invitando a un encuentro de dirigentes sindicales católicos, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores también está invitando a un seminario de análisis del trabajo en el neoliberalismo, reflexiones desde el mundo sindical. El encuentro de los dirigentes católicos es para este martes 28 de enero de las 10 de la mañana a 12:30 horas, con inscripciones abiertas, aseguran en la Vicaría Pastoral Social Cáritas, mientras que el encuentro que se va a desarrollar en el marco del 12º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores es para el 24 y 25 de enero en un espacio convocado cada 4 años por la Dirección y Autoridad Máxima de la CUT. Hay toda una nomenclatura y trabajo que se va a desarrollar también en la sede histórica de Alameda 1346 este jueves y viernes por parte de la CUT. Trabajo en el neoliberalismo, reflexiones desde el mundo sindical. La otra es para la otra semana por parte de la Vicaría Pastoral Cáritas. Más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, ftc.cl, radiosenvivo.cl, FT Cobre para Instagram, Twitter y Facebook. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.